Miguel tiene 46 años. Tiene un apartamento en Bogotá con 3 habitaciones, una bodega en el conjunto que arrienda por 180.000 pesos al mes y que usa para guardar cosas que no caben en el apartamento. Un carro modelo 2021 que le cuesta entre cuota, seguro y mantenimiento cerca de 2.800.000 pesos mensuales. Y una sensación crónica de que el dinero no rinde a pesar de que gana bien. Cuando alguien le pregunta a qué se debe esa sensación, dice que es el costo de vida en Bogotá, que todo subió, que la inflación se comió el ingreso. Parte de eso es cierto, pero hay otro mecanismo operando en paralelo que nadie le ha explicado. Uno que no aparece en ningún recibo, que no genera ninguna notificación y que lleva años cobrando en silencio sobre cada peso que Miguel gana. No lo cobra la inflación. Lo cobra el patrimonio acumulado que Miguel ya tiene. Ese mecanismo se llama el costo total de propiedad, y su principio central es que el precio de etiqueta de cualquier bien es solo el primer pago en una serie de cobros que continúan mientras ese bien exista en tu vida. El espacio que ocupa, el tiempo que demanda, el mantenimiento que requiere, el capital que inmoviliza y que por tanto deja de crecer, y la carga cognitiva que genera, aunque nunca la hayas cuantificado como un costo financiero. La mayoría de las decisiones de compra se toman comparando el precio de etiqueta contra el valor percibido del bien. El costo total de propiedad dice que esa comparación está incompleta por definición, y que la diferencia entre lo que se calcula y lo que realmente se paga, multiplicada por todos los bienes que una persona acumula durante décadas, es una de las fuerzas más silenciosas y más destructivas sobre el patrimonio de la clase media latinoamericana. Empecemos por la capa más visible del mecanismo, que es también la que más se subestima. El espacio físico tiene un costo financiero directo y medible. En Bogotá, el metro cuadrado de arriendo en estrato 4 o 5 oscila entre 35.000 y 55.000 pesos mensuales, según datos del mercado inmobiliario de 2024. Un apartamento de 90 metros cuadrados en ese rango cuesta entre 3.150.000 y 4.950.000 pesos al mes. Pero no todos esos metros cuadrados sirven para vivir. Una habitación de 12 metros cuadrados, usada principalmente para almacenar ropa que ya no se usa, muebles heredados que nadie quiere botar y cajas sin abrir desde la última mudanza, cuesta entre 420.000 y 660.000 pesos mensuales. No como un gasto explícito con un recibo, como una fracción del arriendo o de la cuota hipotecaria que se paga todos los meses sin que nadie la clasifique como lo que es. Costo de almacenamiento de cosas que no generan ningún valor. Miguel lo calcula por primera vez cuando hace el ejercicio. Su apartamento de 3 habitaciones tiene una habitación que funciona principalmente como depósito, aproximadamente 11 metros cuadrados. A la tasa de su cuota hipotecaria, esa habitación le cuesta cerca de 480.000 pesos mensuales de manera autónoma, más los 180.000 pesos de la bodega externa. Total, 660.000 pesos mensuales para almacenar cosas que no usa. Al año son 7.920.000 pesos. En 10 años, considerando la valorización de esa cuota, supera los 100 millones de pesos en costo acumulado de almacenamiento. Ese número no está en ningún estado de cuenta de Miguel, pero es real y se ha estado pagando todos los meses sin ningún análisis que lo justifique. El segundo componente del costo total de propiedad es el mantenimiento, que escala con la cantidad y calidad de los bienes, y que la mayoría de las personas subestima sistemáticamente en el momento de la compra. El carro de Miguel es el ejemplo más claro. La cuota mensual del crédito es de 1.450.000 pesos. El seguro todo riesgo cuesta 320.000 pesos mensuales. El combustible, 380.000 pesos. El mantenimiento preventivo anual, dividido entre 12 meses, 180.000 pesos. Total de costo mensual del vehículo, 2.330.000 pesos. A eso se le suma la depreciación. Un vehículo modelo 2021
comprado en 85 millones de pesos, pierde aproximadamente entre el 10 y el 15% de su valor en el primer año y entre el 7 y el 10% en los años siguientes. Si Miguel vende el carro en 2027, recuperará significativamente menos de lo que pagó. La diferencia entre el precio de compra y el precio de venta no es una pérdida contable abstracta. Es capital real que salió de su patrimonio y no volvió. Hagamos el número completo sobre la vida útil esperada del vehículo. Si Miguel lo tiene 10 años, el costo total acumulado entre cuota, seguro, combustible y mantenimiento supera los 270 millones de pesos. La depreciación sobre ese periodo representa aproximadamente 45 millones de pesos adicionales de pérdida de valor real. Costo total de ese vehículo en 10 años, cerca de 315 millones de pesos. Una cifra que ningún vendedor de carros menciona en la sala de ventas y que ningún análisis de viabilidad financiera del comprador suele contemplar en su totalidad. El análisis no implica que Miguel no deba tener carro, implica que la decisión de qué carro tener y en qué condiciones financieras comprarlo debería hacerse con ese número sobre la mesa, no solo con la cuota mensual. Y aquí está el primer hilo de tensión que vale sostener. La trampa del costo total de propiedad no opera en un solo bien costoso, opera en la suma de todos los bienes, donde cada uno parece manejable individualmente, pero el conjunto produce una carga que explica por qué el dinero no rinde a pesar de ingresos razonables. Miguel, en el bloque 4, hace el inventario que nunca había hecho. Recorre su apartamento con una libreta y lista todo lo que no ha usado en los últimos 6 meses. Encuentra ropa en la habitación depósito que no ha abierto desde la mudanza hace 3 años. Equipos de ejercicio comprados durante la pandemia que nunca se instalaron correctamente. Electrodomésticos duplicados de cuando se juntó con su pareja, que coexisten con los de ella sin que ninguno se haya descartado. Libros comprados con intención que nunca se leyeron. Una bicicleta estática que lleva 16 meses sirviendo de perchero. El ejercicio produce 2 resultados concretos. Primero, una lista de bienes que pueden liquidarse, estimado de recuperación entre 3.500.000 y 5 millones de pesos, en plataformas como Marketplace o OLX. Segundo, la decisión de no renovar la bodega externa cuando vence el contrato en 2 meses, liberando 180,000 pesos mensuales que antes se iban sin que nadie los contabilizara como un gasto activo. Esa decisión, aparentemente menor, libera 2.160.000 pesos anuales que antes simplemente desaparecían, más el capital de la liquidación de bienes que puede ir directamente a reducir la deuda de mayor tasa de su portafolio. El tercer componente del costo total de propiedad es el que menos aparece en los análisis financieros convencionales porque no genera un movimiento bancario. Es el costo de tiempo y atención. Cada bien que una persona posee demanda decisiones. ¿Dónde va? ¿Cómo se organiza? ¿Cuándo se usa? ¿Qué pasa cuando se rompe? ¿Cuándo se reemplaza? ¿Qué se hace con el antiguo cuando llega el nuevo? Esas decisiones parecen triviales en aislamiento, pero producen lo que los investigadores en ciencias cognitivas llaman fatiga decisional. Un estado donde la calidad de las decisiones se deteriora después de un volumen alto de elecciones, independientemente de su importancia individual. Un estudio de Princeton documentó que el promedio de decisiones diarias de una persona supera las 35,000 y que una proporción significativa involucra directamente las posesiones. ¿Qué ponerse de un closet lleno de ropa que no está organizada? ¿Con qué dispositivo hacer una tarea cuando hay 3 con funciones superpuestas? ¿Dónde guardar algo cuando ya no hay espacio libre? Cada una de esas microdecisiones consume recursos cognitivos que podrían destinarse a decisiones financieras, laborales o personales de mayor impacto. El costo no se mide en pesos, se mide en calidad de pensamiento. Y la calidad del pensamiento determina la calidad de las decisiones que, acumuladas en el compuesto de años, producen diferencias patrimoniales significativas. No es un mecanismo poético.
Es un mecanismo documentado con efectos medibles sobre el desempeño en tareas que requieren juicio complejo. En el contexto latinoamericano, donde el espacio habitable por persona es menor que en mercados como el americano, y donde la cultura del regalo y la acumulación de objetos con valor sentimental es parte del tejido social, esta carga cognitiva tiende a ser particularmente pronunciada. El apartamento promedio en Bogotá, Ciudad de México o Lima tiene menos metros cuadrados que el promedio norteamericano, pero acumula densidades de objetos comparables, lo que produce una concentración de costo total de propiedad por metro cuadrado significativamente más alta. El cuarto componente es el que tiene el mayor impacto financiero medible sobre el largo plazo y el que menos intuitivo resulta en el momento de la compra. Es el costo de oportunidad del capital inmovilizado en bienes que no aprecian. Todo peso gastado en un bien de consumo es un peso que dejó de invertirse, y el costo real de ese peso no es su valor nominal, sino lo que ese capital habría producido en el compuesto durante el periodo de propiedad del bien. Hagamos el número con cifras colombianas. Miguel gastó 3.200.000 pesos en una televisión hace 4 años. En ese mismo momento, esos 3.200.000 pesos invertidos en un fondo de renta variable, con retorno promedio del 8% anual real, habrían crecido aproximadamente 4.352.000 pesos hoy. La televisión vale en el mercado de segunda mano entre 400.000 y 600.000 pesos. La diferencia entre el valor del capital invertido y el valor de recuperación del bien es de aproximadamente 3.750.000 pesos en 4 años. Ese es el costo real de esa televisión, que no es los 3.200.000 pesos que aparecen en el recibo de compra. Es 6.950.000 pesos, incluyendo el costo de oportunidad. Esa lógica se escala a cada bien significativo que Miguel posee: el equipo de sonido, el juego de muebles de la sala que renovó hace 3 años, los electrodomésticos premium que compró cuando se mudó. Cada uno tiene un costo de oportunidad que nunca fue calculado en el momento de la decisión de compra, porque el precio de etiqueta fue el único número que entró al análisis. El concepto de costo por uso transforma completamente la forma correcta de evaluar una compra. El precio de etiqueta, dividido entre el número de veces que el bien se usará durante su vida útil, produce el costo real por interacción. Un par de zapatos de 800.000 pesos, usado 300 veces, cuesta 2.667 pesos por uso. Un par de zapatos de 150.000 pesos, usado 8 veces antes de quedar olvidado, cuesta 18.750 pesos por uso. El segundo es 7 veces más caro que el primero, aunque su precio de etiqueta sea 5 veces menor. Aplicado de forma consistente, ese criterio produce una reorientación completa del patrón de consumo. No hacia comprar menos necesariamente, hacia comprar mejor y con mayor frecuencia de uso proyectada, hacia evitar las compras de baja frecuencia de uso que se justifican por precio bajo, pero que acumulan costo total de propiedad desproporcionado. El quinto componente es el que opera de forma más silenciosa porque está integrado en la infraestructura de gastos fijos que pocas personas cuestionan. Es el ecosistema de compras que cada bien principal genera. Casi ningún bien existe en aislamiento. Cada adquisición principal crea una constelación de compras satelitales que no estaban en el presupuesto original. El carro genera seguro, combustible, mantenimiento, parqueadero, accesorios. La consola de videojuegos genera juegos, controles adicionales, suscripción al servicio online, posiblemente una televisión más grande para aprovecharla mejor. La cámara fotográfica genera lentes, bolso de transporte, tarjetas de memoria, software de edición, almacenamiento en la nube. El gimnasio en casa genera pesas adicionales, tapetes, espejo, posiblemente obra para instalar los anclajes correctamente. La industria de bienes de consumo tiene nombre para este modelo. Se llama Razor and Blades, la navaja y las cuchillas. El bien principal se vende con margen bajo o incluso a pérdida. El margen real está en las compras recurrentes que ese bien hace necesarias o muy convenientes.
Las impresoras y los cartuchos, los cafeteros de cápsulas y las cápsulas, los sistemas de juego y los juegos. Cada vez que Miguel compra el bien principal sin calcular el ecosistema de compras que genera, está aceptando un compromiso de gasto futuro que no estaba en su análisis de la decisión. Miguel, en el bloque 7, 6 meses después de sus decisiones del bloque 4, tiene resultados concretos que no esperaba ver tan rápido. Liquidó los bienes identificados y recuperó 4.100.000 pesos que fueron directamente a reducir una deuda de consumo activa. La bodega está desocupada y los 180.000 pesos mensuales que se liberaron están en transferencia automática hacia su fondo de ahorro. La habitación depósito fue reorganizada y ahora funciona como espacio de trabajo, lo que eliminó la búsqueda de una oficina externa que estaba evaluando a 450.000 pesos mensuales. El ahorro combinado de esas tres decisiones suma 630.000 pesos mensuales adicionales hacia construcción de patrimonio, sin cambiar su ingreso, sin asumir ningún riesgo de inversión, solo eliminando el costo total de propiedad que pagaba sin registrarlo. La última dimensión del mecanismo es la que más incomoda, pero la que más claridad produce sobre el patrón de fondo. Una fracción significativa del consumo no responde a utilidad funcional, responde a señalización social. El carro que comunica un nivel de llegada, la ropa de marca que establece pertenencia a un grupo, el apartamento en el barrio correcto que valida la posición profesional. Ninguno de esos gastos es irracional en el contexto social donde ocurren, pero todos tienen costo total de propiedad. Y el análisis honesto requiere separar cuánto del costo se justifica por utilidad real y cuánto se justifica por la señal que el bien emite. La investigación del Boston College, citada en el material original, es consistente con estudios equivalentes en contextos latinoamericanos. Las personas que con frecuencia se comparan socialmente con sus pares gastan más y ahorran menos independientemente del nivel de ingreso. El mecanismo no es la vanidad, es la presión sistémica de mantener la posición relativa en un grupo de referencia donde el consumo visible es la métrica de éxito. Esa presión no desaparece con más educación financiera, pero se puede gestionar cuando se nombra explícitamente como un costo, no como una necesidad. Ahora las acciones concretas esta semana por país. Si estás en Colombia, el primer paso es hacer el inventario del espacio que pagas pero no habitas activamente. Cuantifica los metros cuadrados de tu vivienda que funcionan principalmente como almacenamiento. Multiplica por el costo mensual por metro cuadrado de tu arriendo o cuota hipotecaria. Ese número es el costo mensual actual de almacenamiento de cosas que no usas. Si tienes bodega externa, súmala. El segundo paso es listar los bienes sin uso de los últimos 6 meses y publicarlos en Marketplace o OLX esta semana. El capital recuperado tiene destino inmediato, reducción de la deuda de mayor tasa activa en tu portafolio. Para el análisis de compras futuras, aplica el criterio de costo por uso antes de cualquier compra superior a 500.000 pesos. Si no puedes proyectar un número de usos que haga el costo por uso razonable, ese bien no pasa el filtro. Si estás en México, el equivalente del ejercicio de espacio se hace calculando los metros cuadrados de tu vivienda que no generan valor habitable activo y multiplicando por el costo mensual por metro cuadrado de tu renta o hipoteca en pesos mexicanos. En Ciudad de México, ese costo oscila entre 350 y 800 pesos por metro cuadrado mensual, dependiendo de la zona. Una habitación de 10 metros cuadrados, usada como depósito, cuesta entre 3.500 y 8.000 pesos mensuales de costo de almacenamiento. Mercado Libre y Facebook Marketplace son los canales más eficientes para liquidación de bienes. El capital recuperado va a CETES directo como destino inmediato, o a reducción de deuda de tarjeta si la tasa de esa deuda supera el rendimiento disponible en instrumentos de ahorro. Si estás en Chile, el ejercicio de costo de espacio aplica con el precio por metro cuadrado de tu vivienda en UF. En Santiago,
El costo mensual por metro cuadrado en zonas de ingresos medios y altos oscila entre 0.4 y 0.8 UF. El inventario de bienes sin uso tiene como canal de liquidación preferente Yapo.cl y Facebook Marketplace. Para el análisis del vehículo, el costo total mensual, incluyendo dividendo de crédito, seguro obligatorio y voluntario, combustible y mantenimiento promedio, debería compararse contra el costo de movilidad alternativa en tu contexto específico. En muchas zonas de Santiago con acceso al metro, esa comparación favorece la movilidad alternativa de forma significativa en términos de costo total de propiedad. Si estás en Perú, el inventario de espacio y bienes sin uso aplica con el mismo criterio. En Lima, el costo por metro cuadrado mensual de arriendo en distritos de ingresos medios y altos oscila entre 25 y 60 soles. OLX Perú y Facebook Marketplace son los canales principales de liquidación. Para el componente de ahorro del capital liberado, los fondos mutuos de liquidez de Credicorp Capital o BBVA Asset Management, con disponibilidad en 24 horas, son el destino más eficiente para el capital recuperado en el corto plazo, mientras se define la estrategia de inversión de más largo plazo. El precio de etiqueta nunca es el precio real. Es el primer cobro de un contrato de largo plazo que la mayoría de las personas firma sin leerlo. El costo total de propiedad es ese contrato completo, y la diferencia entre tomarlo en cuenta antes de cada decisión significativa de compra y no tomarlo en cuenta, multiplicada por décadas de decisiones acumuladas, determina si Miguel llega a los 65 con patrimonio real o con una colección de bienes depreciados y la sensación de que el dinero nunca rindió. No rindió porque estuvo pagando en silencio todo el tiempo. Si este tipo de análisis te ayuda a ver los mecanismos que operan sobre tu patrimonio, de formas que no aparecen en ningún estado de cuenta, con datos reales de la región y sin simplificaciones que distorsionen lo que está en juego, suscríbete. Cada video de este canal viene construido exactamente así.